7:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al asambleísta electo por Sociedad Patriótica, expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. Coronel Gutiérrez, ¿cómo ve el panorama de la nueva Asamblea Nacional? Habrá que trabajar primero para su organización y segundo, en un tiempo tan corto de año y medio, para contribuir a la solución de los problemas del país. ¿Hay posibilidad de aglutinar un bloque, conformar un bloque, de tal manera que permita dar gobernabilidad en el Ecuador? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad, licenciado Miguel Rivadeneira. Gracias a los amigos que nos están escuchando en la cadena Democracia. A ver, definitivamente esta nueva asamblea tiene un reto inmenso, enorme, de primero devolverle la confianza al pueblo ecuatoriano en sus funciones del Estado, y la función legislativa es una de las más importantes de las tres que deberían existir en el país. En segundo lugar, la asamblea tiene que, a través de acciones, no a través de discursos y menos de peleas y de disputas internas, demostrar que realmente hay ese cambio, esa nueva cara, esa nueva imagen de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo? A través de reformas a las leyes, como eliminando leyes que se crearon en el pasado a favor de los delincuentes y en contra de la ciudadanía. Por ejemplo, eliminando esa tabla de consumo de drogas, que ese es un clamor nacional, especialmente de los padres de familia que ven a sus hijos que han caído en las garras criminales de la droga. Por ejemplo, exhortando al presidente de la República a que aplique el requisito del pasado judicial para todos los turistas que por tierra ingresan al Ecuador, para que nuestro país no siga convertido en una tierra de nadie y al mismo tiempo en una tierra de todos, en la que ingresa todo el mundo. Vienen los integrantes de los carteles de la droga, de las bandas delincuenciales internacionales, y nadie les pide papeles, nadie les dice absolutamente nada, se instalan en el Ecuador a sembrar el terror en nuestro país. Reformando, por ejemplo, la ley de uso legítimo de la fuerza, y que nosotros le aumentamos, y defensa de la ciudadanía, porque queremos al ciudadano darle esa posibilidad legal para que pueda defenderse, para que pueda defender su vida, para que pueda defender a su familia y también defender su patrimonio cuando es atacado. No podemos únicamente darle esta facultad a la fuerza pública, a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. También queremos, a través de ley, esa es la propuesta que lleva Sociedad Patriótica y muy posiblemente la bancada que estamos conformando, para también darle garantías para que la ciudadanía pueda defenderse, repito, defender su patrimonio y también defender a su familia. Y por supuesto, dentro de la ciudadanía están también las empresas de seguridad ciudadanas, de seguridad privada, que actualmente pues algunas, creo que en casos especiales, pueden portar arma, la mayoría no lo puede hacer y todos no pueden utilizar el arma. Entonces, ¿para qué tienen el arma si no pueden defenderse ellos primero y defender el patrimonio de la empresa o de la persona que le contrató a ese guardia de seguridad? Y luego pues también ayudarle al presidente de la República a través de leyes que generen empleo. La mejor manera de combatir la delincuencia, de reducir los niveles delincuenciales en cualquier país, es a través de la generación de empleo, y nosotros pues no solamente queremos centrarnos en el combate tenaz en contra de la delincuencia y la corrupción, sino también aportar con leyes para que generen empleo en el Ecuador, para que generen oportunidades especialmente para los jóvenes, de tal manera que no caigan en las garras criminales de los carteles de la droga y de las bandas delincuenciales. Creo que de esta manera es como el pueblo ecuatoriano va a recuperar la confianza en las instituciones y especialmente en la función judicial, que es una de las más desprestigiadas en la institucionalidad democrática del Ecuador. Expresidente Gutiérrez, para todos esos fines, esos objetivos, primero se va a necesitar contar con los votos en la Asamblea Nacional, conformar un bloque en el caso de ustedes, y segundo, también el respaldo del gobierno. ¿Cómo ve ese panorama, primero, en la Asamblea Nacional? A ver, nosotros estamos justamente trabajando. El día de ayer nos hemos reunido en la ciudad de Guayaquil
varios asambleístas y especialmente los de diferentes jefes sectores de los partidos políticos de diferentes sectores. Y no es un secreto, en política no hay nada secreto. Estamos los de Sociedad Patriótica, están los de Gente Buena, que igualmente están en proceso de fusión con Sociedad Patriótica, están los de la Alianza Actuemos, que son el movimiento Suma y el movimiento Avanza, que apoyaron al candidato Otto Sonnenhorner a la presidencia de la República. Están algunos diputados independientes, especialmente de la Amazonía, independientes porque ellos llegaron a través de sus movimientos provinciales. Es decir, no estamos buscando a asambleístas que sean de organizaciones políticas constituidas, sino los que deseen primero unirse, las puertas completamente abiertas, los que estén de acuerdo con nosotros. Hemos aprobado una hoja de ruta que básicamente habla de lo que mencioné hace un momento: lucha contra la corrupción, lucha contra la delincuencia, lucha contra el desempleo, preservar el medio ambiente, darle institucionalidad democrática al país, evitar de alguna manera todos estos excesos que hemos visto en las diferentes funciones e instituciones del país. Por ejemplo, se ve excesos en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Consejo Nacional Electoral, y alguien tiene que poner orden en el país, y nosotros desde la Asamblea Nacional queremos poner ese orden para que no haya nadie impune o inmune a la ley. Eso implica en la fiscalización juicios políticos. El caso del CNE, que ha sido absolutamente cuestionado incluso con este proceso de repetición de elecciones en el exterior. Usted estuvo en países como Estados Unidos y España y se evidenció por los resultados no proclamados todavía que se benefició a un sector, al correísmo. Sí, definitivamente. Y aquí una crítica al actual presidente de la República. Los migrantes se quejan amargamente del presidente de la República, que no les cumplió, que les traicionó, que se comprometió a que iba a renovar los cuadros consulares en Estados Unidos, en España y en Italia, y no los renovó. Están los mismos correístas, con todo el equipo administrativo correísta, que trabajan en esa dirección, que no dan un buen servicio. Los migrantes se quejan, los migrantes reclaman porque no hay una atención adecuada, no hay citas oportunas, les dan largas a las citas, 2 meses, a veces 3 meses, y entonces pues también estos son los resultados electorales. No hay un cambio, no hay gente nueva, como que el Ecuador no tendría otra gente. Los mismos migrantes, que son los que conocen cuáles son los problemas de los migrantes, están totalmente capacitados, están en conocimiento de los problemas que tienen los migrantes y cuáles podrían ser las soluciones, y ellos pues reclaman también un espacio. Y el actual presidente, cuando fue en campaña, les ofreció colocar a un porcentaje importante de migrantes como cónsules e inclusive como embajadores, para que, repito, pues ellos... ¿Y eso no cumplió? No ha cumplido absolutamente nada. Son los mismos cónsules que están desde 6, 7 años atrás, son los mismos correístas que ya tienen estructurada una forma de actuar que únicamente es a favor del correísmo y en contra de otra forma de pensamiento. Ojalá pues el actual presidente de la República electo no siga ese mal ejemplo, ese pésimo ejemplo del presidente saliente, y por eso pues sale con la crítica y a ratos con el desprecio de todos, de los que le apoyamos para que llegue a la presidencia de la República y de los que no le apoyaron, que son los correístas, pero que desde dentro del gobierno de Guillermo Lasso le han cavado la tumba, como se le dijo al presidente de la República, le pusieron la zancadilla, son los que le han salpicado de corrupción al actual gobierno, y es lamentable, pero el presidente Guillermo Lasso sale con las secuelas de haber sido un gobierno no solamente incapaz, inepto, sino también salpicado por la corrupción, y esto realmente es muy grave, porque hay problemas como el caso del gran padrino, me parece que le bautizaron al caso que lo vincula con las bandas, especialmente albanesa, bandas delincuenciales.
Esto es producto pues de que el presidente de la República no cumplió con su oferta de descorreizar al gobierno, de recuperar el dinero robado, que el mismo presidente de la República cifró en una cantidad y no hizo absolutamente nada para caminar en esta dirección. En todo caso, pues hay que virar la página y el nuevo gobierno ojalá pues haga un gobierno de unidad nacional y se dedique a trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos, no solamente en beneficio de los más ricos, en beneficio de los bananeros, en beneficio de los exportadores, en beneficio de los importadores, sino en beneficio de todos los ecuatorianos y con prioridad a la clase media, que es la que ha sido más golpeada por el gobierno de Guillermo Lasso, y a la gente más pobre del país. Hay que priorizar a ellos, pero hay que gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, tampoco dejarles a un lado a la gente pues que invierte, a la gente que genera empleo en el Ecuador, pero no dedicarse solamente a darles beneficios a los más ricos del país. No olvidarles, no perseguirles, apoyarles como debe apoyar a todos los ecuatorianos, a todos los sectores del país, pero repito, con prioridad a la clase media y a los sectores más pobres del Ecuador. Expresidente Gutiérrez, y el papel de las instituciones que usted ya ha criticado, como Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, el CNE, incluso su presidenta hace poco, cuando el gobierno ha anunciado la posibilidad de una consulta popular, comenzó a poner reparos que eso tiene su costo. Se entiende que si el Ejecutivo va a una consulta, tiene que poner los recursos, y por otro, que va a tomar su tiempo. El CNE tiene que cumplir con el mandato constitucional. Sí, una consulta es urgente, es impostergable, y ojalá pues esa consulta realice cambios profundos en la institucionalidad democrática del Ecuador. Por ejemplo, instituciones que no han servido para nada positivo en el Ecuador, como el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el Consejo de la Judicatura, y como la misma función electoral, tienen que desaparecer. El Consejo Nacional Electoral, en nuestra propuesta, tiene que volver a convertirse en el Tribunal Supremo Electoral, integrado por los representantes de las organizaciones políticas nacionales más votadas en las últimas elecciones. Esto permite cumplir aquello que es clásico en democracia, los pesos y los contrapesos, porque cada delegado de los partidos políticos defiende, en definitiva, los votos de su partido político. Y esto hace que se controlen entre los representantes de los partidos políticos y se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano, y vamos a recuperar la confianza en el proceso electoral. Confianza que lamentablemente hoy no lo hay, porque el cuento es que son independientes, pero sabemos que eso es totalmente falso. El Consejo Nacional Electoral responde a intereses específicos y eso no puede ser. Han violado la ley, repitieron las elecciones para elegir asambleístas en segunda vuelta, cuando la ley es muy clara, dice que deben ser electos en primera vuelta. No se cumplieron los requisitos para repetir estas elecciones de asambleístas en el exterior y también de asambleístas nacionales. Entonces necesitamos gente que realmente respete la ley, y los partidos políticos, si tienen algún delegado que no respeta la ley, que no defiende la transparencia, el partido político puede cambiarlo a ese integrante. Porque si continuamos con el actual sistema, ahora que hablamos de la posibilidad de un narcoestado, en cualquier momento un narcotraficante puede comprar a 3 integrantes del Consejo Nacional Electoral y tendríamos ahí sí un narcopresidente, tendríamos narcoasambleístas, narcoprefectos, narcoalcaldes, y sería el fin del país. Y sería el fin del país. Gutiérrez, a propósito de lo que usted dice, esto es para el registro histórico. Antier, en un acto en la policía, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, hizo una declaración muy ilustrativa para el registro histórico, que es bueno escucharlo. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue un señal claro y contundente. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos.
absolutamente claro esa lectura de lo que pasó en las elecciones. Y por ello, cuando usted hablaba de un gobierno de unidad nacional que es fundamental, habrá que hacer con los sectores democráticos. Por supuesto, y también pues el presidente de la República, más allá de que lo diga o no lo diga un embajador de un país amigo, el presidente de la República tiene la obligación de limpiar al Ecuador, de combatir al narcoterrorismo, de combatir a la narcodelincuencia, y para eso es una consulta que debe realizar cambios profundos, repito, en la institucionalidad del país. Nosotros, por ejemplo, proponemos reformar la Constitución, revisar los convenios internacionales y sancionar con cadena perpetua ecuatorianos. Ya es el momento. Los países que han surgido en el mundo, como Singapur, por ejemplo, que se lo pone en muchas ocasiones como un ejemplo a seguir, el caso de Taiwán y otras naciones han surgido con mano dura, combatiendo la corrupción con pena de muerte. Aquí, por lo menos, deberíamos ir a cadena perpetua. Todo político que robe el dinero público, cadena perpetua, hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y se somete a la actual legislación penal. También cadena perpetua para jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, especialmente de cuello blanco, hasta que devuelvan la plata que recibieron y luego se someten a la actual legislación penal. También hay que sancionar, porque ahí nace la corrupción, con cadena perpetua a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que hagan fraude electoral. Y también, por supuesto, cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por su alimentación y para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y aquí la idea, estimados amigos, no es llenar las cárceles como alguien se podría imaginar con gente condenada a cadena perpetua. La idea es que haya la certeza de que el que comete estos delitos va a ir a cadena perpetua. Y aquí ya no hay que por buen comportamiento le rebajan a la mitad de cadena perpetua. Cadena perpetua es cadena perpetua. Entonces, lo que queremos es lograr un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que la política y que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse, y que si roban van a tener que devolver la plata, no la van a poder disfrutar, o si no se quedarán en cadena perpetua, tampoco la van a poder disfrutar, para que los jueces y fiscales entiendan que están ahí para administrar justicia, no para cobrar por las sentencias, como hoy están haciendo. Aquí en la justicia nada es gratis, y esto lo sabe todo el mundo. Entonces, si no actuamos con mano dura, con mano de hierro, con látigo, si cabe el término, para limpiar la corrupción en nuestro país, el Ecuador se va a hundir. Por eso le pedimos, pues, o le exhortamos al presidente de la República que haga cambios radicales, que no mal utilice esta posibilidad de la consulta popular, y que tiene que hacerlo de inmediato. Tiene que hacerlo de inmediato. Hay algunas propuestas de cambios constitucionales que han sido aprobados. Uno de ellos es la propuesta del doctor Orlando Amores, por ejemplo, que hoy se la podría utilizar, se la podría aplicar para lograr una transformación positiva en el país, porque el presidente va con buenas intenciones. Nosotros vamos a la Asamblea con buenas intenciones, con patriotismo, henchidos del deseo de trabajar en beneficio del país. Pero necesitamos las herramientas, y las herramientas son nuevas leyes, reformas a las leyes, eliminar esas leyes que se crearon a favor de los delincuentes, porque en caso contrario el Ecuador no va a cambiar, y pedir al pueblo ecuatoriano que apoye esa labor, si es que se encamina en esa dirección del presidente electo de la República. ¿Está optimista, expresidente Gutiérrez, gobierno de unidad nacional que depende del nuevo presidente, una consulta popular y cambio radical? ¿Está optimista en ese sentido usted? Yo estoy optimista porque obviamente pues tenemos un nuevo presidente que entiendo va a entrar con toda esa decisión de cambio, con toda esa energía que es propia de la juventud,
y nosotros pues tenemos que apoyar todas las buenas gestiones. Por ejemplo, desde ya no apoyaremos, al menos Lucio Gutiérrez, si comienzan a enviar leyes de remisión de intereses para condonar deudas a los más ricos del país. Más bien lo vamos a denunciar a la opinión pública. Eso ofreció la candidata que perdió. O sea, exacto. Eso no se respaldará eso. Así es, esas condonación de deudas, pero a los más ricos del país. Como se lo hizo en el gobierno de Rafael Correa, como se lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno y también el de Guillermo Lasso, que condonan deudas a los dueños de los bancos, a los grandes exportadores, a los grandes importadores, y al pueblo y a la clase media le clavan deudas, le aumentan la contribución, le reducen las exenciones tributarias para el pago del impuesto a la renta, aumentan impuestos a los emprendedores, etcétera, etcétera. Aquí hay que cambiar porque cuando el país está en crisis, también otro pensamiento y algo que yo apliqué en mi gobierno, cuando el país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que darle empleo, al pueblo hay que darle la mejor salud y educación que sea posible. Es el gobierno el que tiene que parar el despilfarro, es el gobierno el que tiene que parar la corrupción, no al revés, no aumentar impuestos al pueblo, porque estamos en crisis. El pueblo, repito, necesita oxígeno, no que le impongan más impuestos, que alcen las tasas de interés. El pueblo necesita, insisto, oxígeno. Solamente así los países pueden salir de la crisis. El que tiene que sacrificarse es el gobierno. Para eso se le elige, no para que haga lo más fácil. Y lo más fácil siempre es o endeudarse con más deuda externa o con impuestos al pueblo ecuatoriano, cuando hay otras alternativas. Y la alternativa mejor es que el gobierno sea el que pare el despilfarro, el que reduzca el gasto público, el que no se convierta pues en un generador de empleos innecesarios, como lamentablemente ha ocurrido en gobiernos en el pasado. Volvemos al tema inicial. ¿Cuándo estará el bloque que están construyendo? Esperamos constituirlo en esta semana y hay el acuerdo de los dirigentes de los movimientos. ¿Cuánto sería el bloque? 15, nosotros 17. aspiramos a tener alrededor de unos 17, inclusive tal vez un poquito más de asambleístas para conformar una bancada y de esa manera pues tener una voz positiva para impulsar todos estos proyectos de ley a los que yo me he referido para, por ejemplo, la ley de uso legítimo de la fuerza y defensa de la ciudadanía. Esto es vital para que el pueblo se pueda defender. Ahora hay tantos proyectos, la ley de gestión de riesgos está ahí dormido. Esa también tiene una prioridad 1A, esa tiene que ser aprobada de inmediato porque el fenómeno del niño ya está golpeando las puertas. También leyes, como mencionaba, para generar empleo, por ejemplo, para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional que permita con seguridad jurídica que venga la banca extranjera trayendo miles y miles de dólares para fortalecer la dolarización por un lado y por otro lado para que en sana competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales que permitan que el pueblo más pequeño, el emprendedor, el artesano, las mujeres trabajadoras, los jóvenes profesionales, transportistas, taxistas, etcétera, puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo y ayudar a bajar los niveles de delincuencia. También queremos a través de ley convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para permitir que empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, Tesla y tantas otras vengan al Ecuador, inviertan, generen empleo y se les da oportunidad a los jóvenes. Son los jóvenes los que no tienen oportunidades y por eso caen en las garras de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga, algunos como gatilleros, como sicarios, etcétera. Dándole oportunidades podemos reducir estas tentaciones negativas que existen actualmente en nuestro país por la falta de trabajo. Seguiremos hablando de estos temas con el expresidente de la República, asambleísta electo por Sociedad Patriótica, Coronel Lucio Gutiérrez. Muy amable, Coronel Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con el constitucionalista doctor Javier Palacios y la audiencia de formulación de cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.
a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños